Vamos a continuar con la línea melódica, pero vamos a ver algo diferente en cierto sentido. Vamos a verla en los salmos, ¿ok? Cómo verla en los salmos. Y vamos a ver el contexto histórico de los salmos, macroestructura del libro de los salmos, los cinco salterios y estrategias para identificar la línea melódica en los salmos. Recordemos el principio. La línea melódica que enseña al ministerio Simon Trust tiene un principio, así como cada canción tiene una melodía única, cada libro de la Biblia tiene un mensaje único. Los libros de la Biblia tienen un mensaje sustentado y coherente, o una gran idea similar a la melodía única de una canción, y están aguardando ser escuchados. Cada pasaje está de alguna manera relacionado directa o indirectamente, como un apoyo o incluso un contraste a esta melodía. Mi tarea es presentar la suficiente atención y dedicar el tiempo necesario para escucharla y tratar de ocuparla en una declaración concisa, una línea melódica. Una vez que sepamos de qué se trata el libro completo, entenderemos mejor cada pasaje en él. ¿Ok? Entonces, dos cositas. Bueno, recordar que estas sesiones de predicación expositiva han sido aprendidas y seguimos aprendiendo de los hermanos de Simon Trust. Yo simplemente estoy dándoles de gracia lo que también he recibido de gracia. Y hace 2 años ellos vinieron otra vez, ¿verdad? Y vimos los Salmos. Ese fue el libro que se estudió, los Salmos. Y fue de mucha bendición. Nosotros en la iglesia local, el pastor Diego y yo estamos enseñando, bueno, muy brevemente, pero podemos decir enseñando los salmos en los servicios de oración. Llegamos y tenemos nuestro tiempo de oración y cerramos con 30 minutos de meditación, ¿verdad? Donde se da el mensaje de los salmos y vamos continuamente, ¿verdad? Yo prediqué el Salmo 34 ayer, sí, el 34. Em, De manera que lo estamos haciendo los miércoles y es bonito, tenemos un tiempo de 30 minutos, ¿verdad? Para exponer el salmo independientemente de lo largo o corto que sea el salmo. Y esto nos ayuda muchísimo para encontrar el énfasis y la conexión con Cristo en los salmos. A veces ver a Cristo es fácil, a veces no tan fácil y a veces es bastante difícil. Pero siempre hay que verlo de manera legítima y eso es lo que vamos a ver, si Dios lo permite, de hoy en 8. Por favor, no se lo pierdan. No nos lo perdamos de hoy en 8. De todo, la predicación expositiva, una de las cosas que más me gusta es ver a Cristo en el texto, ¿verdad? Y identificarlo y predicarlo. Entonces, número uno, esto, un recordatorio lo de Simon Trust. Y segundo, con respecto al principio. Entonces, em, la ilustración de la canción es muy, muy atinada. Cada canción tiene una línea melódica que es lo que va a hacer que esa canción sea memorable, que es lo que se lleva a la gente, ¿verdad? Lo que queda ahí sonando en la mente cuando termina esa canción es esa melodía. Y eso es lo que hace que las canciones sean agradables o no agradables. Y eso es lo que hace que impacte a quien escucha. Entonces, los salmos no se escapan de esta línea melódica. Ahora, en la macroestructura que vimos acá, eh, el libro completo de los salmos tiene una macroestructura porque hay cinco salterios, ¿verdad? Todos los salmos se dividen en cinco salterios. Entonces, hay que encontrar la línea melódica. Lo ideal es encontrarla en el primer salterio para empezar a exponer esos salmos. O si usted, no importa, digamos, de repente usted quiere enseñar algún salmo y no precisamente está en el primer salterio, está en el tercero, en el cuarto. Bueno, es bueno ver cuál es la línea melódica de todo ese salterio para que se le haga más fácil ver el énfasis
y ver a Cristo en ese salmo específico. Ok, esa es la idea. Entonces, em, hay que hacernos estas preguntas siempre cuando queremos ver la línea melódica. ¿Cuál es el mensaje del libro en su totalidad? ¿Y cómo se relaciona mi pasaje con el mensaje general de ese libro? Entonces, aquí vamos a pensar en esos salterios. ¿Ok? Esa es la pregunta que yo tengo que hacerme en ese salterio en específico. Voy a usar mucho el ejemplo del primer salterio porque es lo que hemos estado enseñando. El primer salterio, ¿verdad? Va del libro uno, del Salmo uno, perdón. Ese es el libro uno, el primer salterio. Del Salmo uno al Salmo 41, ¿verdad? La mayoría de Biblias, cuando llegamos al Salmo 42, nos van a decir eh, en algún lugar, a veces, que ahí inicia el segundo salterio. A veces no dicen, estoy revisando esta y esta no dice. Eh, pero ahí es donde inicia el segundo salterio. Entonces, de este primer salterio, yo tengo que ver cuál es el mensaje. Esa línea melódica que va a estar sonando del Salmo 1 al 41, de una manera u otra, de una manera positiva, de una manera que haga contraste, etcétera. Y la segunda pregunta es cómo se relaciona mi pasaje con ese tema general de ese libro. ¿Ok? Entonces repasemos las estrategias. La lección de hoy va a ser cortita porque esto ya lo hemos visto, ¿verdad? Nada más sería como un repaso porque las estrategias se repiten. Siempre es leer y releer, ¿verdad? Em, ese estudio constante nos va a hacer fácil que captemos los temas repetidos en ese salmo. Identificar siempre la cabeza y la cola. Los salmos que abren y cierran cada salterio para discernir sus temas. Ahorita vamos a ver ejemplos de eso. Em, en cada salterio, por ejemplo, es bueno ver el Salmo 1 y compararlo con el Salmo 41, por ejemplo, ¿verdad? Hagamos ese ejercicio. No sé si me estoy adelantando a la diapositiva, pero no importa. Cualquier cosa lo reiteramos. Si vamos al Salmo 1, eh, es muy popular, ¿verdad? Ese salmo. Bienaventurado el varón, dice el verso 1, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, por ejemplo. ¿Ok? Veamos cómo inicia el Salmo 41. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Vea cómo termina el Salmo 41. En esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Verso 13. Perdón, estaba leyendo desde el verso 11. Verso 13. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén. Dice el Salmo 1 al final. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El inicio y el fin de cada salmo a veces no van a empatar con el inicio y el fin del último, pero sí tienen palabras claves. En lo que leímos, cierra con bienaventuranzas, ¿ok? Y tenemos que ver cuál es la bienaventuranza en el Salmo 1, que es ese hombre que nunca anduvo en camino de malos, ¿verdad? Y la bendición que se adquiere ah, por ese hombre. De hecho, en el Salmo 1 es muy fácil ver a Cristo porque ese hombre es Cristo, ¿verdad? No hay otro. Y en el Salmo 41, igualmente, abre con otra bienaventuranza. Sigamos leyendo por acá, ahorita hay más detalles de esto. Entonces, identificar la cabeza y la cola, notar los salmos que abren y cierran cada salterio para discernir sus temas.
encontrar una declaración de propósito o declaración de idea principal, buscar pasajes que expliciten o expliquen, yo creo que es acá el objetivo, por ejemplo, Salmo 1 y Salmo 150. El Salmo 1 que acabamos de leer, em, ¿cuál es el objetivo de este salmo? Enseñar, creo yo, ¿verdad? ¿Quién es ese varón bienaventurado? ¿Verdad? Em, y también dar a entender que Jehová conoce la senda de los justos y los injustos. Y esa senda de los justos será bienaventurada. Vayamos al Salmo 150 para verlo. El Salmo 150 es el último. Alabad a Dios en su santuario, alabad en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo, todo lo que respira, alabe a Jehová. Entonces, una declaración o objetivo es la alabanza a Dios, ¿verdad? De hecho, los salmos em, son alabanzas, son poemas, son alabanzas, son los libros de canto que se entonaban en el tabernáculo y luego en el templo. Y de hecho, se cree que son recopilados, ¿verdad? Por el profeta Esdras en la reconstrucción del templo. Él hace este trabajo de recopilarlos para volver a entonarlos y enseñarlos en el templo cuando eh, esa primera generación, ¿verdad? De cautivos son dejados libres para ir a Jerusalén y volver a reconstruir Jerusalén. Entonces, encontrar una declaración de propósito o declaración de idea principal. En el Salmo 150 muy fácil, en el Salmo 1 también. Encontrar palabras o frases e ideas repetidas, ¿verdad? El Salmo 50 muy evidente, la alabanza, alabadle, alabadle. Eh, Esto es importante cuando se habla de rey, reinará, justicia. Estas tres palabras son importantísimas para la línea melódica de los salmos, ya que recordemos que muchos son escritos por David, ¿verdad? Algunos son escritos por Salomón, muy pocos, pero también Salomón está ahí. Se cree que algunos Esdras, ¿verdad? El Salmo 119 se cree que fue Esdras, no hay seguridad de eso, etcétera, pero muchos son escritos por David. Y luego seguir las citas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el Salmo 110 eh, es citado en Hebreos 1.13. Eh, con esto yo quiero decir que seguir las citas del Antiguo Testamento que son citadas en el Nuevo. Eso es importantísimo para interpretar salmos y también para interpretar eh, el Nuevo Testamento. Recordemos que una regla de hermenéutica es que el Nuevo Testamento nos ayuda siempre a interpretar el Viejo. ¿Ok? Entonces, para entender aún mejor el Viejo, si el Salmo es citado en el Nuevo, el, el, el del Nuevo Testamento nos va a brindar mayor luz para interpretar el Viejo. El Salmo 110 es un salmo, de hecho, creo, casi estando 100% seguro, que es el salmo más citado en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque habla del pacto, ¿verdad? De pacto de redención. Verso 4, vayamos ahí al 110. Ahí vemos el pacto de redención en su obra sacerdotal. Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y
el uno también, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. La obra de redención completa, ¿verdad? Y en Hebreos 1:13, por supuesto que Hebreos, si hay un libro en el Nuevo Testamento que va a mencionar bastante el Salmo 110 es Hebreos, por supuesto. Entonces el verso 1:13 de Hebreos, déjeme llegar aquí estoy. Dice, el autor de Hebreos está citando el Salmo. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, y aquí lo cita, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, el autor de Hebreos está citando el Salmo 110 y se lo está aplicando a Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo yo interpretar el Salmo 110, verso 4? ¿Quién es ese sacerdote según el orden de Melquisedec? Bueno, la luz de Hebreos 1:13, ese es Cristo, ¿verdad? Entonces, eh, eso me va a ayudar a ver el énfasis, ver a Cristo en los salmos. Todo eso son estrategias. Y la última, identificar la macroestructura del libro, entender cómo cada salterio encaja en el gran tema del reinado de Dios. ¿Ok? Ese es uno de los grandes temas de los salmos, el reino de Dios. Ahorita vamos a ver ejemplos. Contexto histórico del libro de los salmos, lo que les decía antes. Y recuerden que, hermanos, si quieren acotar algo o preguntas o comentarios, abren el micrófono, ¿verdad? Edras, como compilador de los salmos, ese se cree que fue el que los compiló. Aunque la autoría y compilación de los salmos es variada, ¿verdad? Los salmos fueron escritos algunos por David, Asaf, Salomón, Moisés y otros. La Pastor, tradición, sí, hermano, adelante. fíjese que yo siempre había pensado de que cuando se habla acerca de, como dice usted, que quién es ese hombre que habla ahí, yo siempre pensé de que era que se aplicaba a una persona, a uno, como a uno mismo, pues, o a otro, a otra persona que no fuera Jesucristo. El del Salmo 110. Sí, Ujú. yo pensé que antes, bueno, yo siempre lo pensé de que quién es ese bienaventurado, el que no anduvo en cosas así. Eh, Pensé que era aplicable a una persona, no a Jesucristo. O sea, Sí, como usted dice, busquemos ver quién es ese hombre. Entonces, yo pensé que ese hombre era uno, que sí, no era Jesucristo. yo también, hermano, yo también, es bellísimo y eso se me quitó cuando yo aprendí que tenía que predicar a Jesús y ver a Jesús en los textos. Entonces, es bellísimo cómo el Espíritu Santo le va ayudando a uno, hermano, a interpretar mejor la escritura. Y realmente si nos devolvemos al Salmo 1, eh, tenemos que hacernos esa pregunta. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Hermano, y es que hasta mis hijos, yo un día le predicaba este salmo a mi hijo y mi hijo tiene amiguitos, ya el mayor va para 9 años. Y, y yo soy testigo de que esos amiguitos no son de la iglesia, son unos vecinitos que juegan mucho con mi hijo. em, a veces le han dado malos consejos, ¿verdad? O lo han querido impulsar a tomar malas decisiones y mi hijo ha cedido en cositas de esas, ¿verdad? Entonces, aún los niños, ¿verdad? Entonces no hay nadie que aplique y llene esa bienaventuranza sino Jesucristo. Mira el verso 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Jesucristo lo hizo perfectamente. Y ese árbol plantado junto a aguas de arroyo que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. Todo, es que dice que todo. Ese es Jesucristo. Y así sucesivamente, ¿ve? Entonces, ciertamente, gracias a Él, gracias a Cristo, nosotros venimos a ser bienaventurados, ¿verdad?
pero por sus obras. Y ahora nosotros empezamos a seguir sus pasos y ahora queremos no andar en consejo de malos. Pero sí anduvimos en algún tiempo en consejos bastante malos. Entonces es bellísimo, hermano. O sea, no es que no aplique a nuestra vida, pero primero debemos pensar en Jesús. ¿Quién es ese varón? Ese es Jesús, ¿verdad? Y gracias a Él, nosotros ahora podemos llevar ese fruto. Y hay cosas que hacemos que Dios las va a prosperar, pero es porque estamos unidos a Él. Somos bienaventurados por Él. Bellísimo, ¿verdad? Y luego en el Salmo 110, en el verso 1, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿A quién se le dijo eso? Bueno, en el Nuevo Testamento, a Jesucristo, ¿verdad? En Salmo 110, por acá está. Bueno, por acá no encuentro la referencia. No obstante, a Jesús se le dijo, ¿verdad? Toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Ah, Apocalipsis también habla de que Jesús va a aplastar en Apocalipsis 19 a sus enemigos con sus pies, los va a hollar. Entonces ya ahí, por ahí empezamos a ver a Jesús. Eh, Ese salmo nos apunta a Jesús casi que todo. Todo el salmo habla de él, igual que el uno, y habla de ese pacto de redención. Ujú. Lo vamos a ir viendo poco a poco en la otra sesión cuando veamos a Cristo. Entonces, repasemos por acá. Esdras como compilador de los salmos, aunque la autoría y compilación de los salmos es variada, David, Asaf, Salomón, Moisés y otros. La tradición judía y algunos estudios sugieren que Esdras participó en la recopilación final del Salterio durante el periodo post-exílico. Esto es consistente con su rol de restaurador de la vida espiritual de Israel tras el regreso del exilio. Está Esdras 6, 7, 6 al 10. Textos que respaldan esta posibilidad. Esdras 3 del 10 al 11. El restablecimiento de la adoración en el templo incluye cantos de alabanza y uso de salmos. Veamos ese texto rápidamente. El 3:10. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaron los cimientos, pusieron a sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaph, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Ve, entonces ahí Esdras eh, trabaja en el restablecimiento de la adoración en el templo. Y Nehemías 8:8, vamos a leerlo. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y el que estaba al frente era Esdras, ¿verdad? Verso 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, ¿verdad? Entonces es Esdras el que está trabajando en todo lo que es la adoración. Y segunda Crónicas 29:30 se ordena a los levitas cantar con las palabras de David y Asaf, mostrando la continuidad del uso litúrgico de los salmos. Entonces se cree que quien los compila todos y hace ese trabajo para restaurar la adoración es Esdras, ¿verdad?
con los salmos. Ahora sí, entremos a la macroestructura del libro de los salmos. El libro de los salmos está dividido en 5 libros o salterios, cada uno con un tema distintivo que forma parte de la línea melódica general. Esta división recuerda a los 5 libros también del Pentateuco. Es interesante. Entonces ahí tenemos una ayuda, eh, ¿cómo fue que dijo Sujel? Tecnomemorable, una conexión de memoria. 5 libros de los Salmos, igual que los 5 libros del Pentateuco. El Salterio 1, ahora sí vamos a verlos. em, Salmos 1 al 41, ese es el primer libro. ¿Cuál es el tema? ¿Verdad? Esta es la línea melódica. Tal vez usted esté en desacuerdo, pero le queda de tarea estudiarla y repasarla. Yo voy por el 34, como les decía, y viera que no tengo dudas de que esa es la línea melódica. El reinado de Dios y la oposición de las naciones. El rey sufriente y es una figura clave. ¿Ok? El reinado de Dios y la oposición de las naciones. Veámoslo, por ejemplo, en el Salmo 2. Regresemos a los Salmos. Y el Salmo 2 habla claramente de eso. ¿Por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros las cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará en su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto que Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Vean el 8. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Es claramente eh, que este reinado de Dios em, está en el Salmo, y también la oposición de las naciones. Eh, el verso 6 se le aplica a David. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo nombre. Ese es David, por supuesto. Pero recordemos algo. David es un tipo de Cristo. Entonces yo tengo que ver a Jesús en el texto, y es muy claro. Porque el verso 7 nos va a hablar del pacto de redención. Pues yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y el 8, vean, el 8 en la iglesia donde yo iba, usaban el 8 para cuando hablaban de misiones. Incluso oraban, Señor, usted dice que te pidamos las naciones por herencia ¿verdad? Y aquí estamos pidiéndote las naciones para Cristo y envía misioneros. Es que esto es profundo. Estos textos apuntan a un pacto de redención hecho en la Trinidad, hecho por la Trinidad en su voluntad en el tiempo, en la eternidad pasada. Y este era la promesa que se le daba al Hijo. Las naciones, ¿verdad? Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. A Cristo se le iban a dar todos los reinos de la tierra. Por eso la tentación de Satanás, ¿verdad? Yo te daré los reinos de la tierra si postrado me adoras. Eso era un atajo, porque de todos modos era la promesa en este pacto de redención que el Hijo recibiera todas
las naciones y pueblos, porque él iba a venir a redimir a personas de todo lengua, pueblo, raza y nación, ¿verdad? Entonces ahí vemos ese pacto de redención trinitario. Y por supuesto que el Salmo viene hablando de Cristo. em, y vemos entonces ese reinado de Dios en oposición a las naciones. Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí vemos a este rey sufriente, que es una figura clave. Eh, Tú lees el Salmo y hay que tomar en cuenta quién lo escribió. Muchos son David, pero siempre el Nuevo Testamento nos va a ayudar a ver a Cristo ahí. Y por supuesto, este Salmo lo citó Jesús en la cruz del Calvario. Por lo tanto, ese rey sufriente que era David, sin tal vez haberse dado cuenta, estaba profetizando, porque David fue un profeta también, palabras que el mismo Jesucristo iba a citar en la cruz del Calvario como rey sufriente supremo. ¿Ok? El Salmo 41:9, aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. ¿Se acuerda? Yo les dije que íbamos a verlo más, después, el Salmo 41. Y ahí vemos también eh, sufrimiento del rey, ¿verdad? De su traición. Ese es el verso 9. Salmo 41. Nada más para confirmar. Ajá. Eh, Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Entonces seguimos viendo ahí el tema de un rey sufriente. Eh, por ejemplo, el verso 5, mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Si vienen a verme, habla mentira, su corazón recoge para sí iniquidad y al salir afuera lo divulgan. Reunidos murmuran contra mí, todos los que me aborrecen contra mí piensan mal, diciendo de mí, cosa pestilencial se ha apoderado de él, etcétera. Entonces, vemos continuamente a el reinado de Dios, a la posición de las naciones y a un rey sufriente. A mí me tocó enseñar el 34 y lo enseñé ayer. Y fue muy lindo, o sea, a mí me ayuda, de verdad, hermanos, ayuda mucho ver que esa es la melodía del primer salterio, ese rey sufriente y naciones en oposición. Cuando uno hace teología bíblica sobre la simiente de Satanás y la simiente de Eva, va a ver por todo el relato bíblico cómo se desenvuelve en la historia estas dos semillas, ¿verdad? Ve en los primeros hermanos la semilla de Satanás, Caín, y la semilla de Eva, Abel. Luego, en la generación después de Noé, por el pecado de Can, otra vez vamos viendo esas dos semillas, Canaán, Israel. Luego Jacob con Esaú, verá estos dos en guerra, Israel e Isaac. Y cuando llegamos a los Salmos, vemos también esos dos pueblos que están ahí peleándose, y es muy claro en el verso 1 y 41. Y aquí vemos al rey sufriente. Entonces, cuando estudiaba el Salmo 34, dice que el Salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Abimelech, y lo echó y se fue. Algunos salmos nos dan un contexto, otros no. Este es uno que sí nos da el contexto de David. Por ejemplo, el Salmo 23, de verdad, Jehová mi pastor, nada me faltará. Ese no nos da un contexto. En qué situación estaba David cuando escribió ese salmo, no se sabe a ciencia cierta. Este sí. Y tú lees el contexto en 1 Samuel capítulo 21, cuando ya David empieza a ser perseguido por Saúl. Otra vez vemos la semilla de Dios, de Eva, y la semilla de Satanás peleando. Saúl de la semilla de Satanás persiguiendo
a la semilla de Eva. Y eh, David llega al donde un sacerdote en Nob con hambre y él le da pan, los panes de la propiciación que ya iban a ser cambiados. Y él entra a Gat, una ciudad filistea, y ahí querían también hacerle daño y él se hace pasar por loco. Entonces, teniendo todo ese contexto, David está en persecución, está siendo perseguido. Lo mismo otra vez, naciones en contra del reinado de Dios. Y bajo todo ese contexto vemos a David en esa historia, un rey sufriente. Muchos de estos salmos están en ese contexto de un rey sufriente que está siendo perseguido por Saúl, luego por Absalón, ¿verdad? Algunos tienen que ver con esas persecuciones y momentos de guerra y de conflicto y de aflicción, de sufrimiento que tuvo David, que en la providencia de Dios lo hizo pasar porque él era y fue tipo o sombra del rey sufriente que es Cristo, ¿sí? Entonces uno con eso en mente viene al Salmo y ya tiene, usted dice, bueno, tengo la conexión de la melodía del primer libro que es el rey sufriente y ese rey sufriente me va a apuntar luego a Cristo, ¿ven? Y vemos esas conexiones más fácilmente cuando entendemos la línea melódica del primer libro, ¿ya? Hasta aquí se va entendiendo, ¿sí? Ok, este es un ejemplo de práctica que lo pueden hacer luego, eh, lo que ya ahorita lo acabamos de leer, el Salmo 2 destacando cómo anticipa la oposición que también tuvo el Mesías. Y luego entramos al Salterio 2 que va del 42 al 72. Y el gran tema ahí va a ser el rey que confía en Dios. La confianza del rey en medio de las dificultades. El Salmo 1 era un rey en sufriente, pero ahora la mayor énfasis va a ser en ese rey que confía, esa confianza del rey en medio de las dificultades. El 42, 1 al 2 abre así, como siervo que brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y luego el 72, 19 al 20, proclama una bendición final que refleja el Salmo 2, pero con una esperanza mesiánica. Vamos a ver eso entonces. Salmos 42, 1 al 2. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turba dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. David se habla a sí mismo y se exhorta a seguir confiando en Dios. Em, pues saltemos al 9. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Entonces el tema de ese salmo es esa confianza que el rey empieza a reforzar en Dios. Eh, Ahora esas palabras las va a aplicar al pueblo en una bendición que él como rey lanza al pueblo en el Salmo 72. Leámoslo a ver. Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey.
Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Te temerán mientras duren el sol y la luna de generación en generación. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en tus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Saba y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán, porque él librará al menesteroso que clamare, el afligido que no tuviere quien lo socorra, tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. De engaño y violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Vivirá y se le dará el oro de Saba, y se orará por él continuamente. Todo el día se le bendecirá. Será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes, su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. Bendito Jehová, el Dios de Israel, el único que hace maravillas, bendito su nombre, glorioso para siempre, y toda la tierra será llena de su gloria. Amén y amén. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Bien, entonces, esa eh, esperanza mesiánica con que abrió el Salmo 2, ¿verdad? ¿Se acuerdan el Salmo 2 que hablaba de ese Mesías a quien se le iban a otorgar todas las naciones de la tierra, que lo leímos antes? Bueno, aquí se cumple esa bendición final para el Mesías. De hecho, todo este salmo está hablando de Jesús. Se cumple en Jesús cada una de estas bendiciones que se encuentran en él. ¿Ok? Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la confianza? Que ellos, este ciclo, este segundo salmo, por el Mesías, tenían que confiar en la bendición para ellos y en esa bendición escatológica final, ¿verdad? Que ellos debían tener, o en este caso David, ¿verdad? Entonces es un rey que confía en Dios, que confía en sus promesas y confía en ese Mesías venidero. Relacionar la confianza de David en el Salmo 42 con la confianza de Cristo en el Padre durante su ministerio terrenal. Es un ejemplo de práctica que lo que pueden hacer. Avancemos al Salterio 3 que va del 73 al 89. Dios, el tema o la línea melódica, Dios castiga a su rey, la maldad aumenta, exilio y conflicto, juicio sobre el pueblo y el rey por el aumento de la maldad. Aquí tiene que ver Dios castigando a su rey. eh, Hay temas sobre disciplina, ¿verdad? Recordemos que en el pacto dadívico, cuando Dios levanta a una cabeza federal en Israel, que viene a ser el rey, porque en el pacto mesiánico no hay una cabeza federal, sino hasta el pacto davídico, y es el rey. ¿Y quiere decir eso? Que si el rey meditaba en la ley de Dios de día y de noche y se ocupaba en ella y andaba en el temor del Señor haciendo su voluntad, el pueblo entero iba a ser bendecido, ¿verdad? Toda la nación iba a ser bendecida. No obstante, si el rey pecaba, desobedecía a Dios, se volvía a la idolatría, se rebelaba contra Dios, por el pecado del rey, toda la nación iba a sufrir. Lo vemos claramente en, en David.
una vez que censó al pueblo y Dios le dijo que una de las castigos que iba a tener, que él podía escoger, era traer muerte a gran parte del pueblo. Pero también lo vemos muy claro en Salomón. Al final del ministerio, lamentablemente, Salomón cae en pecados horribles de idolatría y eh, el juicio viene a Israel dividiendo la nación en las tribus del norte y las tribus del sur. Y, y luego vienen los siguientes reyes haciendo cosas malas y el pueblo sufría por las decisiones de ese rey. Cuando se levantaba un rey eh, que tenía temor de Dios, la nación volvía a ser restaurada y bendecida, ¿verdad? Al menos esa tribu que ese rey gobernaba. Entonces, por eso digo eso, porque si Dios está castigando al rey en algunos de estos salmos, eh, por rebote, por decirlo así, aumenta la maldad, viene problemas de exilio a la nación como castigo de Dios, conflictos, juicios sobre el pueblo y el rey por ese aumento de la maldad. Entonces son temas que vamos a ver del 73 al 89. Entonces, en el Salmo 74:1, ¿por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furia contra las ovejas de tu prado? ¿Verdad? Ahí viene un clamor para que Dios aparte su ira del pueblo. O el Salmo 89, 38 al 39. Vamos a ir ahí. 89, el 38 al 39. Mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido y te has airado con él. Rompiste el pacto de tu siervo, has profanado su corona hasta la tierra. Eh, y ahí se refiere a David, ¿verdad? Perdón, no estoy seguro si es a David. Pero cuando habla de ungido, habla de ese rey. Ah, ok. Y menospreciaste su ungido y te has airado con él. ¿Ve? Vemos este tema. Dios castiga a su rey, la maldad aumenta, exilio y conflicto. ¿Ok? Eh, en medio de estos temas, eh, Dios castigando a su rey, la maldad aumentando, exilio, es importante ver a Cristo como un contraste, ¿verdad? Como un rey ungido, aunque también es importante verlo como en la cruz, donde Dios va a castigar a su rey eh, de forma vicaria, porque Él está siendo nuestro sustituto. Y este salmo es interesante, el 89, porque tiene que ver con el pacto dadívico. Leámoslo desde el 19. Entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso. He exaltado a un escogido de mi pueblo. Hallé a David, mi siervo. Lo ungí con mi santa unción. Ese es el pacto davídico, hermanos, muy explícito, porque no es tan explícito en Samuel ni en Crónicas. Aquí sí, porque muchos se preguntan, a ver, no es el tema de hoy, ¿verdad? Pero muchas personas dudan de que David sea la cabeza federal o que el pacto con David sea explícito, pero aquí estos textos responden esas preguntas. Sigamos leyendo. Em, Hallé a David, mi siervo, lo ungí con mi santa unción, mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantará delante de él a sus enemigos, y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre seré exaltado
será exaltado su poder. Asimismo, pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia, y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre, y su trono como los días de los cielos. Si, noten el 30, si dejaren sus hijos mi rey y no anduvieren en mis juicios, aquí viene creo que la sanción. Si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni faltaré ni falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David, su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre y como un castigo fiel en el cielo. Este salmo es clave en este salterio porque aparte que estas son trae la palabra pacto y los ingredientes del pacto. Trae las bendiciones por la obediencia y también las sanciones por la desobediencia, pero también continúa arrastrando la promesa de Génesis 3:15 de levantar aquel de la semilla de Adán, de Eva, quien iba a aplastar a la serpiente y quien iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Aquí Dios promete que de la semilla de David iba a venir ese libertador. Por eso no iba a apartar la misericordia de la casa de David, aunque él en algún momento se rebelara o futuros reyes. Eh, todos los pactos son subordinados al pacto de gracia y este no es la excepción. De David iba a salir el Cristo. Entonces, este salmo es clave porque nos va a hablar en este salterio de que si hay castigos, hay maldad, exilio, conflicto, juicio sobre el pueblo, es por pecados en los reyes. Y por eso hay un aumento en la maldad. ¿Ya? Entonces todo eso apunta, siempre va a apuntar a un mejor rey, a un mejor rey. O puede apuntar a que veamos en los textos a un rey que Dios mismo va a castigar, pero lo conectamos con Cristo sanamente hablando en la cruz, que es donde Dios castiga a nuestro Rey Supremo, eh, pero porque está llevando nuestra maldad, ¿verdad? Siempre que veamos a un rey desobediente, es un contraste en ese rey obediente que es Cristo. Por ejemplo, en el Salmo 34 yo les contaba que yo les enseñaba ayer que David, siendo ya ungido por Samuel, eh, engaña, porque él cuando él entra a Gat, él anda con la espada de Goliat, él confiaba en Goliat y esa espada estaba detrás del efod y él no consultó a Jehová, para eso era el efod, pero él, su fe no fue la misma fe con que se enfrentó a Goliat. Él se enfrenta a Goliat con una piedra y Goliat con espadas y lanzas y él dice, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has desafiado. Y él, su confianza y su fe fue puesta en Jehová 100%. Pero en este episodio, en 1 Samuel 21, él pone su confianza en la espada de Goliat. Pues dice ninguna como esa. Sin darse cuenta, se mete en el territorio de los filisteos y toda confianza ahí se esfuma y más bien se hace pasar por un loco, su saliva corría por las barbas y rascaba paredes. Y cuando uno ve a un rey, en este caso David, débil, con su fe por el suelo o incluso pecando, el autor, en este caso Samuel, lo que quiere comunicar siempre a la audiencia es que necesitamos a un mejor rey, que David no era el Mesías, él era otro hombre que sí amaba a Dios, tenía temor de Dios, fue un hombre conforme al corazón de Dios,
pero un hombre con pecados, con debilidades, y la historia nos deja ver esas debilidades de David para siempre comunicarnos que necesitábamos un mejor rey perfecto, que no tuviera, que siempre tuviera temor de Dios y no tuviera que ocurrir a ese tipo de estrategias cuando se enfrentaba a sus enemigos. Entonces, toda esta información, hermanos, es muy buena porque nos va a ayudar a entender esos salterios y también a conectarlos legítimamente con Cristo cuando nos encontramos en los salmos. Aquí una práctica que pueden hacer luego, comparar la crisis de fe de Asaf en el verso 73 con situaciones actuales de duda pastoral. Eso es como algo devocional que uno puede hacer. Cuando yo hice esto, me lo hice para mí, ¿sabe? Este diapositiva la hice yo para mí cuando terminé ese curso con Simon Trust. ¿Ok? Y el cuarto salterio va del 90 al 106. El tema es Dios reinando soberanamente. Salmo 91, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. 93:1, Jehová reina, se vistió de magnificencia. Salmo 106:47, sálvanos, Jehová Dios nuestro. 106:47, déjenme ir allá un momento. Bueno, quería ver algo ahí, pero no. Sí, entonces, Dios reina. Vemos a este énfasis en este libro, Dios reinando sobre todas las cosas, sobre todo de manera soberana, por supuesto. Reina y soberanía de lo mismo. Eh, Predicar el Salmo 97 destacando cómo Dios reina y eso nos trae aplicaciones de regocijo y santificación sobre todo. Ok, veamos un momento ese 97. Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrase las muchas cosas, nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron al mundo. La tierra vio y se estremeció, los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Avergüéncese todos los que sirven a imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos, póstresen a él todos los dioses. Oh Sión se alegró y la hija y las hijas de Judá. Oh Jehová, se gozaron por tus juicios, porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra, eres muy exaltado sobre todos los dioses. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal, guardad las almas de sus santos. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos en Jehová y
alabad la memoria de su santidad. Bueno, y vemos claramente las repercusiones de que Dios reina. Bonito ese salmo. Por ahí en esta Biblia lo tengo, ya lo tengo la estructura ahí. Ya lo había hecho esa práctica. Bien, el quinto libro, Salmos 101 al 50, 150, el Rey de Dios que vendrá. La esperanza en el Rey definitivo que cumple la ley y trae la bienaventuranza, por supuesto, ese es Cristo. ¿Recuerdan el verso 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos malos. El 110 dice Jehová a mi Señor, siéntate a mi diestra. Y Salmo 150, todo lo que respira alabe Jehová. Ese rey que vendrá. Ya leímos el Salmo 110, que fue definitivamente eh, aplicado a Cristo 100% en ese pacto de redención, ¿verdad? El 107 dice el verso 6, por ejemplo. am, Leámoslo desde el 3 o desde el 2. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová. Entonces está hablando de manera que se cumple el reinado, ¿verdad? En la vida de aquellos que Dios iba a redimir. Todo eso me ayuda a entender mejor el Salmo. Lástima que no los podemos leer todo y analizarlos todos. Nos llevaría muchas horas, pero esas líneas melódicas eh, por lo menos les dan una base para ustedes ubicarse en el tema central de estos salmos. Conforme uno los vaya leyendo, usted puede decir, esta línea melódica está muy bien, esta le agregaría esto o le quitaría esto. Creo que este es el énfasis de este libro, de este salterio. Y ustedes pueden, de a partir de ahí, cuando enseñan algún salmo que está en este salterio, identificar mejor el énfasis y ver de una manera más fácil a Cristo, ¿verdad? Esto ya lo hicimos, predicar al Salmo 110, cómo prefigura a Cristo Así como el es, Rey pastor. perfecto que cumple la ley. Ajá. Con respecto a la predicación de los salmos, siempre es bueno seguirlo por el volumen que ponen en cuanto a los salmos, que dice el libro uno, libro 2, libro 3, o cómo sería lo más práctico para sacar la línea melódica. Es decir, el libro uno comprende desde el Salmo 1 al Salmo 42, ¿verdad? Sí, hermano, sí, exacto. Esa es la idea principal de la clase de hoy. Poder identificar o recordar que el, el libro de los Salmos, del 1 al 150, tiene una división interna, ¿verdad? Hay un Ujú. salterio o un cánticos, ¿verdad? Salmos, y el primera división es del 1 al 41, ese es el salterio número uno. Y entonces yo puedo estarlos leyendo, identificar palabras claves, como vimos por acá aquella vez, eh, Sí, ¿verdad? Rey, reinará, justicia, de ese tipo de palabras claves. Temor, la palabra temor se repite mucho. Misericordia. Y identificar la línea melódica de ese salterio, el 1 del 41. El siguiente salterio o volumen de este salmo, ¿verdad?
va del 42 a 72. La línea melódica ahí va a variar un poco. Esta es una propuesta que de hecho la tomé de uno de los profesores de allá. Esas propuestas yo las agarré del expositor que nos dio las clases. El rey, no me recuerdo el nombre de él. El rey confía en Dios y la confianza del rey en medio de dificultades. O sea, la diferencia entre este segundo libro es que va a resaltar más esa confianza, ¿verdad? En Dios, porque las dificultades siguen. En el primer volumen las dificultades siguen. El rey se ve sufriendo, ¿verdad? Y a una oposición de las naciones de la tierra con el reinado de Dios. Luego en el 3, en el tercer libro, va del 73 al 89. Ahí la línea melódica va a cambiar un poquito. Esta es una propuesta, ¿verdad? Dios castiga a su rey, la maldad aumenta, se toca temas de exilio y conflicto. En, en estos salmos podemos ya tal vez profundizar y ver que hay un contexto de exilio, ¿verdad? Eran salmos que fueron tal vez escritos en tiempos de exilio, conflicto, porque Dios está castigando al pueblo por pecados que tienen que ver con sus reyes, ¿verdad? Viene juicio sobre el pueblo y el rey, y por eso aumenta la maldad. Entonces, eso, teniendo esta línea melódica en estos salmos, me va a ayudar a encontrar ese énfasis y ver mejor a Cristo. Luego en el, ajá, luego el siguiente, el salterio, va del 90 al 106, donde podemos ver más claramente que el tema recurrente, de forma indirecta o directa, es Dios reinando de una manera soberana. Y el quinto, ya ahí cierra los salmos del 107 al 150, donde podemos ver de manera igual, directa o indirecta, a un rey que vendrá. Entonces se ve esa esperanza en el rey definitivo que cumple la ley y trae finalmente la bienaventuranza que se habló en el Salmo 1. ¿Se acuerda que el Salmo 1 eh, habla de Cristo, pero que gracias a Cristo podemos también nosotros entrar en esa bienaventuranza por estar unidos a Él, y ya eso se empieza a ver en el final de los salmos, ¿verdad? Entonces, todas las promesas que veamos en los salmos, bienaventuranzas, confianza, el perdón, restauración, consuelo, eh, todo es gracias a Jesús, que es ese rey ungido que, que se esperaba en ese tiempo y nosotros ya sabemos que ya vino. Entonces, sí, esa es la idea, hermanos. La idea central de la clase de hoy es ver los salmos de una manera más estructurada, ordenada, y que nos va a ayudar entonces a entenderlos mejor y ver cuál es el énfasis dependiendo del el salterio en que yo me encuentro. ¿Ven? Así de manera resumida. Ahora, esto ha sido como intensivo. Yo eso lo recibí en 2 días, ¿verdad? Y estuvimos viendo ejemplos de cómo predicarlos. No sé si tienen alguna duda o comentario. Ajá. No, de mi parte quedó bien explicado. Sí, igualmente yo les paso las diapositivas. Esta ahorita las descargo y se las paso. Así tienen el orden de la macroestructura con sus propuestas de líneas melódicas. Sí, reitero, tal vez usted lee o leemos todos y leemos y de repente uno dice, me parece que más bien la línea melódica, a esta línea melódica podemos agregarle esto o tal vez quitarle esto, ¿verdad? En ese sentido no tenemos la verdad absoluta, pero por lo menos ya tenemos la idea de que cada salterio debe tener su propia línea melódica, y entonces eso me va a ayudar a interpretar mejor los salmos que están dentro de ese salterio, como lo vimos la otra vez en la otra clase, ¿verdad?
Listos. Yo les voy a pasar eso y si pueden hacer las prácticas que ya están ahí, les sería de mucha utilidad, ¿verdad? Y de paso, de ahí pueden ir armándose un sermón y ya luego, si es la voluntad del Señor, luego lo pueden ahí enseñar o predicar en alguna ocasión en la iglesia. Em, pero sí, yo ahorita les paso eso. Oramos. Bueno, Padre Santo, te queremos dar gracias. Em, es mucho material, son muchos salmos, pero gracias por ellos. Yo te quiero pedir por el hermano Mario de Alex Castro, y por mi persona, para que nos ayudes. Los salmos eh, son muy amados, son muy queridos porque los hermanos que los escribieron, inspirados por tu Espíritu Santo, pasaron por situaciones que todos pasamos, aflicciones, persecuciones, pruebas, tentaciones, fracasos, pecados, victorias. Eh, Al final todo nos lleva a consolarnos y a maravillarnos de que tenemos misericordias disponibles, pero por esa unión con Cristo. Por favor, concédenos, yo te quiero pedir especialmente que cuando leamos los salmos y queramos predicarlos, eh, por encima de hacer todo un trabajo exegético y hermenéutico para poder enseñarlos de la mejor manera, que sobre todo usted nos ministre. Por favor, ministra nuestro corazón, primeramente, y que si estamos o vamos a pasar por alguna aflicción, o estamos pasando por aflicciones, persecuciones, injusticias o ah, consecuencias por nuestro pecado o lo que sea, que los salmos sean tomados en cuenta para encontrar en ellos consuelo, fortaleza y ah, una mejor relación con usted, una intimidad mejor con usted. Y si algo tienen los salmos es que nos llevan a eso. Gracias por los salmos que son tan lindos. Concédenos esas cosas y también que tus iglesias puedan ser edificadas y alimentadas con los salmos. En Cristo Jesús. Amén.